Buenos días, damos inicio al ranking gallego M13 de noviembre de 2021 en Vigo. No, en Lugo, perdón, fallo mío. Comienzan con los pequeños M13 mixto y hace un frío que pela, no os voy a mentir. Acaba de empezar la fase de pools y está en el primer asalto de la primera pool. Espero que lo disfruten. Qué suerte me pagan estos. Cambiamos de pool ahora. Que está en el tercero.
preguntando si vamos a Valladolid a grabar. Sí, porque yo pensaba que iba. Ojalá, pero no, la Federación Española no nos paga. Hubiera estado guapo. No me quitan el puto ruso. Es que encima le podría haber ganado perfectamente. Porque perfectamente. Se cambia de pista. Igual no tengo nada. Lo ponen muy rápido.
te he visto. Ya, me dijeron. Ah, sí. Todos dijimos que iba partir, yo partí por la otra. Y la parte Es la primera vez que he visto que una espada se parta por el pomo. no, te lo juro. ¿Qué? No me he reído más en tu vida. ¿Cómo pones una espada por el pomo? O sea, preguntas, llevo 10 años en el green, haciendo esgrima, en mi vida he visto eso. Es que la partida es guapo, además, ¿eh? Ganaste por lo menos. Vale. Mierda. Esto es lo malo de tener solo una cámara montada. César, espera, volvemos a...
estás de sobra, vale. Pues ver. Ha salido en directo. No, estaba encendido. No lo sé. No tengo nada. Sí, está encendido. Disculpa. ¿Puedes? No, se fue todo, ¿eh? Se fue todo. Una masaquilla. Espera. Avisa el tía. Tía.
siempre igual hoy. Bien, Dieguito, atento al desenganche, vale, allí, venga, vamos. Muy bien, Dieguito, vamos.
más alto.
igual, venga, vamos. Ah, bien, igual. A él le gusta trabajar es eso. César no es combativo, a él le gusta buscar es el tiempo, el momento de la distancia. ¿Sabes? Él se mueve, él abre y cierra, abre y cierra. Y cuando lo ves fácil, lo decide. Esa debería lanzar con Francesa, pero bueno. Sí. Pero Es que Mari ya lo cambió. si no Es que él para mucho. Lo que pasa es que tiene problemas con la respuesta. porque no puede. Ahí. ¡Oye, fondo! Eso no, ¿eh? ¡Vale, buena! Vamos. César, ahí en fondo la Venga, respuesta. ahora distancia, César. Distancia, vamos. No, para atacar. Eso no es atacar, eso es contratiempo. Sí. Después que le atacan, él Distancia se que queda. va ganando. Es un Vale. contraataque. Yo le vi un poquito aquí, mira, yo ahí entraba. Ahora que se entraba. ¡Buena! Vamos, uno más, César, vamos. Imagínate se marca un 5. Muy bien, vamos, bien. Madre, que él para bien. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Todo por aquí, ¿no? Ustedes ya tienen invierno aquí. Aquí no tenemos verano, llegamos esta mañana helados. Esto es verano aún. Y ella trabaja un poco abrigo, ¿eh? Ya te digo. Madre mía. Aquí, lo malo de esto es que a lo mejor pasa el riesgo a 20 grados. De pronto, ¿no? Va pasando el día y después es cuando el día al menos por la tarde hace mucho calor. No se firma, solamente se revisa, ¿eh? A ver, yo estoy muerto, no puedo. Yo no pico nunca. Hostia. Sí. Ok, acaba de finalizar el proceso de pools y estamos pendientes de la clasificación de pools para decir cómo serán las eliminatorias.
Tú eres el 6, vas contra el 3. Tú 3. Ya está. El 6 contra... Le enseñamos sobre la clasificación final de las pools. Todos los tiradores han pasado a la pool. El 6 va contra el 9, me parece. Mira, el 6. El 11. Ah, vale. Al 9 le toca con él. El 16. Con el 8. Con 7. Y Pep va con Diana, entonces. Con la niña de Santiago. Esa línea es muy fácil, es chupinarte el brazo y ir hacia adelante en la espalda. Si le coges así, pones y tocas. Porque lo único que hace es, para tocar, se pone en guardia así, súper encogido. Y entonces cuando te lanzan, solo hace ¡pum! ¿Vale? Eso es muy especial. Ponte a editar. Lo que veamos lo hacemos. Espera, ¿me dejas ver los nombres? Yago.
Bueno, para los que no lo sepáis, estos asaltos, al ser para niños pequeños de M13, lo que se hace es, en lugar de 3 asaltos de 3 minutos, se hacen 2 asaltos de 2 minutos y en lugar de ir a 15, el resultado final es a 10. Buen contraataque de la derecha. Bien ahí aprovechado. Bueno, final del asalto, como ya hemos dicho, esto es una 10. Ganadora Viana Vázquez.
Bueno, finalización del asalto, ganador capellán. No sé quiénes están. Tablón de 8. Pool. Perdón, pista número 1. Tiradores. Diana Vázquez, Rodrigo Fresa. Árbitro Tiago. Pista número 3. Árbitro Pista 1. Mateo Rodríguez. Tiradores Longueira y Pereiro. Perdone. Pista número 4. Árbitro Mateo Alonso. Tiradores Franco Robles, Vázquez Pablo.
Aviso que hay micro de cámara, entonces cuidado con lo que se dice. Se avisa. Vale, o sea que en vez de palabras prohibidas podemos decir repámpano. No, aviso, no, en serio, hay micro de cámara, cuidado con lo que decís. Porque si no sería... Final de salto. César pasa octavos, clasificándose para semis, ¿puede ser? Sí, ya estamos. César pasa semis, pasa plata. Disculpen, estamos teniendo problemas con la conexión y el enlace a cámara. Y vamos a intentar arreglarlo lo antes posible. Va mal.
Tengo que admitir que hubiera sido muy buen tocado. Ha sido bastante bonito. Se pone interesante. A 10 segundos para acabar van 5-5 igual a 2. Wow, tocado en los últimos 6 segundos. 6-5 para Pablo Vázquez. La única solución ahora mismo de Franco es correr hacia adelante como si no hubiera un mañana. ¡Wow! Buenísimas cuclillas, buen contraataque. Corre, Franco, corre, corre. El doble ahora mismo va a dar el tirador de izquierda, así que está aprovechando ello. Alto. Tengo que admitir que esto está siendo un asalto de bastante mayor nivel de lo que me esperaba una M13. Ahora que tiene que hacer. Claro, porque va a venir eso ahí. 2 segundos. Ya está. A 2 segundos, corre, corre como si no hubiera un mañana. A ver, 3 tocados en 6 segundos. Bastante. ¿Aún están en el...? Está en el último, tío. Asalto terminado, ganador de tirador de la izquierda 9-7.
empieza la insulta. Puedes quedar. Y Pedro. Pedro Burgos. Me habrá pasado, bueno, no sé. Pedro Burgos. Sí, 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 ya lo veo. ¿Tienes un destornillador por allí de casualidad? Un destornillador grande. Un destornillador, ¿no tienes por allí? Normal. Normal, uno normal. Eso está creciendo en intensidad demasiado rápido. Sí, Pedro Burgos. No, nada, él era floretista, de espada, de 9-9. No, dos pistas de verdad pasadas con espada, no te preocupes. Sí, sí, sí. Pedro Burgos, como Burgos, igual. 9-9. 9-9. Voy a poner. Partí la espada por el pozo. Llevas una. Llevo la francesa. Este es mío, rollo. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Vale, vamos a empezar ahora a anunciar los finalistas. Ya, yo también me lo pregunto. Esto quedó en mis 10 años de esgrima. No me... Rompí el pomo, la espada dentro del pomo. Pablo, voy a llamar ahora, ¿vale?
así, Mateo, así. Malditos becarios. What the fuck? Tú, a este le falta un tornillo. Te suelta. No, ese es para girar, así. Ya, ¿no? ya, pero da un poquito suelto siempre para poder Girarlo. girar cómodo. Pero sí, esto te hace la competición ya mejor dar el tornillo ese. Magnífico. Qué buenos aparatos. No, esto es para nosotros, ¿eh? Aún mejor. Vale, está anunciando los medallistas. Vale, voy a buscarme la chuleta porque no me lo sé de memoria, no os voy a mentir. Diego Segovia, entrenador del club de Sima Coruña. Pablo Vázquez, Club Esgrima Coruña. ¿Cómo se llama este chaval? Esperad. Pereiro, Conchac, Céndolos La cámara. y César Rodríguez, Club Esgrima Coruña. Estos tiradores se disputaron el paso a plata. Para eliminatorias. En la pista 3, Diego Segovia contra Pablo Vázquez, árbitro Angie. Y en la pista 2, Nogueira contra César Rodríguez. Pista 3 y pista 2. Es mentira, no es porque se hace cosas. Vale, quiero pedir disculpas porque creo que he presentado a Longueira como Pereira mientras decía que los que se iban a pelear para la plata. Y no, fue Longueira, fallo mío.
En la otra semifinal, Pablo Vázquez acaba de ganar y pasa a final. Final de saltos, César Rodríguez enfrentará a Pablo Vázquez por la medalla de oro en la final, ambos tiradores del CECO. Y en terceros clasificados quedan Muñiz Longueira, Centolos y Diego Segovia, el CECO. Longueira. Yo no tiro. No estoy federado, ojalá. Sí, ya.
Es que no avisaron. Yago. O, por ejemplo, Disculpad, no nos avisaron. En 2-2. Final campeonato M13 2021 en octubre. Y luego, estos dos tiradores son del mismo club, así que ya se conocen bastante. Lo cual lo puede hacer entretenido y a la vez como conocido. Rollo de... Luego son de estos asaltos que tú llegas a la sala y están en piques en plan jeje, quién queda en la final, no. Está gracioso eso. Ya. Porque va a estar, aunque esté en la pista, va a estar así, va a estar ahí. Y además tranquila, y puede hacer las fintas. A mí me encanta después de darte unas especiales de Muy bien, me han comentado que no se va a entregar ahora las medallas porque vamos a esperar a ver si viene el concello, entonces se va a tirar
la primera parte del M15 y después procederemos a entregar las medallas, por lo que vamos a cortar este directo para dejar únicamente esta competición y entregamos la entrega de medallas. Se va a cortar este directo y haremos entrega de medallas en el siguiente directo, pero procedo a anunciar los resultados. Pablo Vázquez del Club Esgrima Coruña ha quedado primero, seguido del segundo por César Rodríguez, Club Esgrima Coruña, y terceros Muñiz Longueira, Centolos Alaeta y Diego Segovia, Centolos. Perdón, Diego Segovia, Club Esgrima Coruña. Muchas gracias por seguirnos y espero que disfruten